la vida de monjes, de monasterio. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Con inmensa alegría y fe viva nos reunimos hoy para celebrar un día solemne para nuestra comunidad, la fiesta de San Antonio Abad. A ejemplo de la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, nuestro patrono fue testigo de la salvación, porque vivió con fidelidad el Evangelio, amó a Dios y sirvió a los hermanos. Al celebrar la fiesta de este gran santo, celebramos la fidelidad de Dios que se hizo vida en él y pedimos la gracia de ser también nosotros testigos valientes del Evangelio y constructores del bien común. Con gozo disponemos nuestros corazones para comenzar esta celebración, recibiendo a quien presidirá y uniéndonos al canto inicial. Ven, hermano, y cantaré a Cristo, a ese Cristo joven que un día los redimió. Ante tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven a mí, María, canta, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz, con nosotros el Señor. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable el amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz, con nosotros el Señor. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. ¡Viva San Antonio Abad! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad de Maramburé! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Bueno, con mucha alegría
me siento aquí presente, invitado por ustedes para celebrar en este día nada más y nada menos que la fiesta patronal de la comunidad de ustedes, de esta comunidad que ustedes hace tiempo han construido y siguen construyendo. Así estamos el vendedor no fuera, quiere decir que hay ese gran deseo siempre de alabar a Dios a través de la hermosura, de alabar a Dios a través de toda la creación, alabar a Dios sobre todo mirando ese ejemplo lindo que nos dejan los santos. Y San Antonio Abad, a quien hoy estamos nosotros celebrando, un gran santo que se ha dedicado principalmente a la oración. Allá en Egipto, en el desierto, y es nada más y nada menos que el padre de la vida religiosa, el padre de la vida de los que se han dedicado a la oración y a la contemplación. Y así comienza poco a poco, ¿verdad?, nuestra iglesia, así comienza nuestra comunidad. Estamos ya por el año 300 después de Cristo. Y así comienza entonces ese espíritu y ese deseo de acercarnos cada vez más a Dios. Así es que, queridos hermanos, Tushaina ven de compromiso como comunidad, porque ustedes tienen que ser los que rezan por toda la iglesia en este sentido de contemplación. Ñamañamba ella va peñan de yara lleva, pues que veñan de tu me peñan de recobe va ella va ñanembo porque somos gente que quiere rezar, gente que quiere encontrarse con Dios. Bueno, vamos a comenzar entonces esta Eucaristía en este día de mucha alegría y de fiesta para nuestra comunidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y vamos a iniciar esta Eucaristía. En primer lugar, vamos a arrodillarnos todo lo que podemos ante la cruz del Señor y le vamos a pedir humildemente perdón a Dios por todos nuestros pecados. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Dios y Señor nuestro, que otorgaste al abad San Antonio la gracia de servirte en el desierto con una vida admirable, concédenos por su intercesión que renunciando a nosotros mismos te amemos siempre y sobre todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra hoy el camino de quienes creen y confían plenamente en el Señor. Escuchemos con atención para descubrir en esta palabra la luz que guía a María y a San Antonio Abad, testigos vivos de la salvación.
Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Beracot, hijo de Afiat, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. De los hombros para arriba sobresalía por encima de todos los demás. Una vez se le extraviaron las asnas a Quis, el padre de Saúl. Quis dijo entonces a su hijo Saúl: lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salisá, sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Saalem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba: volvámonos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió: en esta ciudad hay un hombre de Dios, es un hombre respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá. A lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar. Saúl dijo a su servidor: está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Cuando Samuel divisó a Saúl, el Señor le advirtió: este es el hombre de quien te dije que regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad y le dijo: por favor, indícame dónde está la casa del vidente. El vidente soy yo, respondió Samuel a Saúl. Sube delante de mí al lugar alto. Hoy ustedes comerán conmigo. Mañana temprano te dejaré a partir y responderé a todo lo que te preocupas. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey se regocija con tu fuerza, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el rey se regocija por tu fuerza y cuanto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de tu corazón y no has negado los que podían sus labios. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. ¿Por qué te anticipa a bendecirlo con el éxito y pone en su cabeza una corona de oro puro? Te pidió larga vida y te la diste, días que prolongan para siempre. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se recintó por su triunfo, se lo registre de esplendor y majestad. Le concede incesantes bendiciones, los colma de alegría en tu presencia. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y Jesús les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y les dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en su casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con los pecadores y con los publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y con estos pecadores? Jesús, que les escuchó, les respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino que he venido a llamar a los pecadores para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva San Antonio Abad. ¡Viva! Viva nuestra comunidad. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Ahí está. Bueno. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, hoy te dije que me hayan invitado para esta celebración que es justamente el día de su santo, ¿verdad? San Antonio Abad, que tiene esta característica, como dijimos al comienzo. Él es de Egipto, como y es el que comienza la vida monástica, ya en el 250 y tanto que él nace, y bueno, después él es capaz, imagínense, de vender todo lo que tenía. Oh, no, ya paitero le comía y se aleja, ¿verdad? Y por eso que es un patrono muy importante para nosotros, en primer lugar, de la oración, y también podemos decir de la soledad, pero la soledad en buen sentido. No, sino que también a la soledad hay que darle el sentido así como San Antonio Abad le da a su propia vida. Dejando las cosas pasajeras, las cosas del mundo, entonces él se retira. Ya ahí a visitar el lugar, vea. Hombre, es cierto, eres ore. Deja Zapá, el famoso, la montaña de Sinaí. ¿Vendúa vio el Sinaí? ¿Vendúa vio? Bueno, ahí es donde Moisés se sube para recibir las tablas de la ley. Pero mira ella, te vas cada vez más hasta allá en el fondo, donde él se había retirado solito, y ahí de a poquito comienza a construir un monasterio. Pero la idea principal, queridos amigos, egoísta, sino que el sentido profundo, el querer entrar en oración y en contemplación. Segundo elemento característico, ya le cojan las apeañas de entonces, ña imitana. Pego este día para preparar y nada, tu sabe preparar la cara guasoina. Baile preparar. Tallarín, pero pean cuando huya que la San Antonio Abando huya que la tallarín. Va a ahora que y yo fui, va ahora que se me vigaba, va ahora que va animal. No, va camello, digo, no, jaguar no, pea otro.
vea otro santo de Yaguá, en San Roque Yaguá, vea otro. Va el orecoa, pues San Antonio, esa ya plaza Baiteda, ven la vende santo y no vea. No, la Biblia no hay animal, oye, lleguere, malo y curé, el chancho. Se rodeó de muchos chanchos, orecó la cureja. Y uno dice, en el sentido bíblico, el chancho siempre significó ¿qué cosa? La impureza. Si la curengo y que pega, que amó, etcétera, etcétera. Vengo pegó a la curé. Así, depende de esa hora y te voy a pedir. Vengo, mala coordinador, mala organizada, mala coordinador, moña de coordinador. Bueno, entonces. Próximo año y se curebe ya va tallarín pico peuta. A italiano pues. Es italiano, no. Curé ya buena. ¿Saben por qué? Porque el chancho, imagínense, siempre en la Biblia significó la impureza, siempre significó el pecado. Y la segunda característica de San Antonio Abad es justamente la lucha contra la impureza, la lucha contra todo aquello que nos lleva al vicio negativo de nuestra propia vida. Y entonces el hecho de que él tenía chanchos que le rodeaban, también otros animales, menos corecoa y la yagua, no hay problema, o menos corecoa y la camello, menos corecoa pero lo importante aquí en la tradición de la vida cristiana es darnos a entender que el chancho estaba ahí presente porque te hacía recordar el aspecto de qué cosa, de que no se debe dejar llevar por las tentaciones. Es un llamado continuo, es un llamado que te hace justamente para poder luchar contra todo aquello que te puede llevar a la puerqueza ya eso. Entonces, a ver, ya la curé, ahora copian esto y aquello, pero con este sentido de purificación. Es interesante, ¿verdad? Es interesante. Pero para ver, Guama, próximo año la cimita llegamos, ayuda a Guama a curé. Nada, hemos allá Guama a la tallarín. Así que diga tu hijo a la tallarín, sigo diabético, así que nací usted yo, curé a tu hijo. Bueno, proteína. Bueno. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Esto es importante. Hoy queda veñane acá, porque la enseñanza principal y la pedagogía que el Señor nos está invitando hoy a entender es que tenemos que luchar contra las tentaciones. Entonces, tres cosas de tapeme. Primero, ya es oración y contemplación. Pero repetí, misma es la primera cosa, oración y contemplación. Por eso se retira al desierto. Quiere estar en esa soledad, pero para encontrarse plenamente con Dios. Y por eso yo le dije hace rato que es el padre, San Antonio Abad es el padre de la vida de los monjes, de la vida religiosa, de la vida monástica. Desde ahí después comienzan muchos seguidores que le ven y dicen, mira qué interesante. La ñandeña ñemoino peñan de Yarapoja, la ñandeña ñemoino ñemboero, ya se camina, llevan Eva Peña de Yara la hipotagina, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y así va surgiendo. Y después ya vienen las variedades, porque cuando uno reza, cuando uno se pone sinceramente ante el Señor, usted coñan de Yara oñe eina, en tu conciencia te habla Dios. Dios te va diciendo, Nemo a que no lleva. Y entonces, desde esa cuare, esa PPA. Solamente la persona que reza, solamente la persona que se sienta ahí ante el Señor en la soledad de su conciencia, después se puede dar cuenta de lo que pasa a su alrededor. La ñandeña y menos ina pepe de aquí para allá, ¿se acuerdan cuando Jesús le dice, Marta, 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 tú te afanas de tantas cosas, ella posee pear, ella posee amor, pero al final de cuentas no tenés tiempo para pensar en vos misma. Desde esa guayina, entonces, en el perumbán de la Bizarre muchas veces le ofende para el perumbán cantoñare, en llevombar, ay, Jesús mío, ese Dios mío, y posipane ni a la gente, de vecino entero, diga tu llamada, ponen, eso quiere decir que nos falta, ¿qué cosa? ¿Qué nos falta? Oración y contemplación.
Ñande va ese ya ñande nieve, eguapuja, e calcula. Ahí la gente. Ya repetí mi, eguapuja, e calcula. O vea y reina, lleva. Aquietar el alma, aquietar el corazón. A ver, con muchas veces, y hay peñan de boga, ¿sí o no? Sí, peñente más. Pendero ese ya pilla va vaina. Lleva. Alguna vez me preocupa, pim, como si oigo, besa. A la imena que pega, amor, a la ande mena o mañana, ella calma, uso de calmol, ¿sí o no? Sí, peñente más. A ver, anda, usé la calmola, lleva. Me pone un incendio ahí. Entonces la vida de San Antonio Abad nos llama a una oración profunda, nos llama a una contemplación en nuestra propia vida. Entender, saber, conocer lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Número 1. Número 2, Eguri, luchar contra todo lo que es impuro, contra la impureza. Y por eso hablamos del chancho, porque el chancho le hace recordar. Y por eso dicen, y la pete en cure, inte la de go, güey. Está con la cure, pero me nego a eso, güey, la cure, güey. Entonces, está con la cure, pero le hacía recordar. Eso es lo interesante. Mirando, comprendiendo. Y ande ya le cobe te palabra, te frase, y ande m, a lleva. Pero eso viene de la Biblia incluso, del libro de Levítico viene también eso. ¿Saben cómo se dice en guaraní? De trato cureza, amigo. No, penduya veo. Tengo que vender trato curé ahí. No me siente más así porque galletita, la belleza así, a veces. A veces ya de trato curé, girañate. Se ve tener una vez a pensar, tener capilla, veis ahí, veis ahí, se inago a ver. Ahora, el oño que está, pensar, sea eso, bueno, haga cada uno de ustedes. Porque ahí la gente itería, güey, la capilla, pero está la barrio de la familia. Está la juventud, está la mitad. Entonces, eso que, bueno, próximamente hay dentro de una semana a perútase cada uno o perútase un nuevo invitado a la misa, un nuevo invitado. De bruta uno nuevo, es otra. Debe ya poder apostolado a ese gran. Ya poder hablar trato a ese gran. Sí, padre, sí. Levante la mano lo que van a hacer el trato. Sí. A ver. A la semana siguiente ayuye, hacer esta ahí, lleva. Entonces, a eso que bueno, y casi había un poquitito más de gente. Algunos iban a ara, otros tú Jesaray. Ha venido 2 mi ya que sí, 2 güey más, hoy la misa de acuerdo, hoy 2 güey más. Entonces, o asado todo tranquilo. Pero además, yo mi ya que se ando yo y para ahí, idea. Umía entonces y trato cure. Umía la y trato cure allá curi ya ñañe compromete página curi, pero apenas ya voy a llevar. Bueno, y así. A pesar siempre era un chiste ahí, mi hija le mando, allí cae que se esa. La bebe un trato cure y nadie dice, ¡te bárbaro! Bueno, pero queridos hermanos, esto es importante. ¿Y saben por qué en la Biblia, en el libro del Levítico, te habla del trato cure? Va, porque justamente, tengo la yagua a la maracaya, ricatula re amastra, lleva. De la yagua, la yagua, y vea, o pues está, bebe la de acuerdo rembo, eso es. De maracaya, por ejemplo, cuaruo cacane, cotivo, no pase, no, eso es la próxima lechuga. Ahora saco a pedir la próxima, muy teo, que está donde ahí, ya poder ver. Interesante. Quiere decir que esos animales aprenden. Entonces ya podemos ver, ¿mande? Entonces la olla pota hay necesidad, o veía, o sea, o ya bola hay necesidad. Pella por mí, pea la curendi de por el trato. A pear el trato cure. No se puede hacer ningún trato con el chancho. Llegó durante la pandemia, arecuá, te imbaracaya y la gente homo menéndica, tuvimos mongarú durante la pandemia, allá. Ya no moría un pago pandemia, no ya va a poder. Como no me voy a ir a Baracaya y picha mi chinito. Como voy a ir a Secora Pube. Secora Pube a mi te, la marebe, y a ver parroquia. Como voy a ir a Secora Pube. Año bueno, nunca te escuela la Baracaya ni la Yagua, me hace personalmente. Más se mitame si la ceroga me venía a cuidar a roja, que la Baracaya a la Yagua.
Pero después ya como país, como seminarista, hace tiempo, yo digo, tú la enjaré y la enjaguar, la maracaya, mi amigo, ella tendeja, güey. Y entonces yo no me quería comprometer. Pero como hubo la pandemia, entonces a calcular, pobre gatito, hablo monboy, entonces, aña encariñar a gatito ire. Pero es interesante, la sea jave, a gato. Ajá, ya por la misa en este ojo, a prima la ese lugar, ve. A ema gato la país, la maracaya. A bella, o cacuá, 2 años por allá, un gatito hermoso, ¿verdad? Pero era interesante, porque si hay la se costuve, el gato lo hay que sea. No, señor. Se maracayana, por hoy que hace costuve mucho menos yo quisiera upave más. Pepe, pitana de a hospital la maracaya y ve, a huerúa, mongarucho, etc. De aquí usted no pasa. A teco, o entendean, a teco un endúa la maracaya. Y así, ¿verdad? Era interesante. Si a ver bien atender porque está en no cementerio, pandemia. Que hoy sea, que hospital, que pea, que amor, que COVID, no me pese aquí. A cada vez que han guajado, una vez a las 10, las 11 de la noche, a una vez la 1, la 2 de noche, porque mago, remano en 1 hora de ñotemana, pero mano, COVID. Reza, como esa la hace teléfono, se enamoró, hoy porque 2, 3, 1, la 2, la 3 de noche, hospital, güey. 1 hora, padre, 1 hora, ya está todo encajonado, pe joven, hacen va la gente, pobrecita. Y bueno, aguajiche ayuriré para que ya hice nada, no, es interesante. Pero eso en la Biblia te muestra y te dice la cure, ni de por chato. De por ejemplo, la cure, eso es bueno, te voy a servir la comida, pero nota, bebé, ni de ya oro ni en huevo, digo, ay, que humo, ya, no interesa eso. Por chato la curende. Bueno, querido hermano, este día San Antonio abaña de Boegia. Él entonces tiene, porque indica tú y la yaya por la chato curé con el mal. Porque realmente el mal no te va a respetar. El mal pasa todas las fronteras. El mal va mucho más allá, queridos hermanos, de lo que nosotros proponemos, de lo que el Señor nos propone. Así es que, por ejemplo, Santo, San Antonio Abad, para nosotros entonces tiene que ser un llamado de atención muy, muy profundo, este llamado de atención, para que nos vayamos formando también, disciplinando, Anila Yarecote y la Chato Cureña de Alleva, sino que tengamos esa voz de Dios en nuestra conciencia que nosotros respetamos y que nosotros queremos. Y como yo le decía, yo viví 10 años de esa parte. Sé que Israel ve a Jerusalén, ve 10 años y con al lugar con ay, con baitejina, los hola alumnos cueran y los oro de saque, esto, aquello, los boquillos de cuera, la arqueología, Nambre, la geografía, todo. Del monte Sinaí, casi son 150 kilómetros, muy guape. Nadie, hasta ahora. Y miren que eso ya hace más de 2000 años, querido hermano. Casi 2000 años, 1800 años atrás. ¿Quién sabe cómo era esa vida en el desierto? Bueno, y lo tercero, queridos hermanos, como una enseñanza también que el Señor hoy nos deja. Y le felicito a usted porque y la vende arreglo. Un fuerte aplauso aquí para todos ustedes. Todo vende arreglo, si hay más pesama hoy y la vende capilla y dice, no, para esta oportunidad no más padres dice, pero ojalá que ustedes después mantengan algo así, ¿verdad? Porque la vende decoradora y vale tenéis. Hoy y la decoradora, ¿quién es? ¿De por ahí, muy decorador, pico, decorador, mala decorador. No voy este día. Hoy me ok, porque tarde te veo más, pues. Bueno, entonces, queridos hermanos, fíjense que es tan interesante porque la tercera enseñanza que podemos sacar de la vida de nuestro santo es justamente el amor a la naturaleza. El amor a la naturaleza. Y esto es importante. Hacia esa ave aquí en el barrio de ustedes, porque a correr, primera vez hay que coabeina. Primera vez. A esa hoy verán muy lindo cómo se están organizando. Ciertamente que poco a poco viene peña organiza bebé hoy. Porque es primera vez en la semitaina ya. Vendero varios y esa la vende añaco y sendiena. Con ahí vende bueno también, ¿sí o no? Sí peyente más. Bueno,
La primera bella hasta de sembe que tú lleva. Y sobre todo, por algo muy importante. Porque ya en televisión, en vivo y en directo, hoy esa Pepe de los y entonces, en todas partes del Paraguay vende de Saina. Vengo a perfumar, todo perfumadito. Bueno, esa cada vez que tomamos esa la Pepe Saina, que estamos en vivo y en directo. ¿Por qué? Y porque justamente todo el Paraguay, ¿verdad? Con este primer canal de televisión ya coagina, entonces podemos llegar a tantos hermanos nuestros. Pensaba la Benderoa, pensaba en la Benderoa, pensaba en la, da igual, más va no sea buena, más va la, oye, esa vaina. Bueno, ahí está. Entonces, Yande Yarañe, hoy estamos cumpliendo 3 años y 9 meses. 3 años y 9 meses, queridos hermanos, que estamos en el aire. La vendedora, ¿ves, sabio? Vende, poname meina. La gente hoy anda vendiendo. Bueno. Y entonces, ¿cuál es entonces el otro elemento que yo le estaba diciendo, queridos hermanos? Es la naturaleza. La naturaleza quiere decir que nosotros amamos la creación. Pero la naturaleza no es solamente la planta. La naturaleza no es solamente el gatito o el perrito. La naturaleza no son solamente los animales, el agua, el arroyo, lo que sea, sino que la naturaleza somos todos nosotros. Es la creación. En primer lugar, porque nosotros somos naturaleza. Nosotros somos criaturas de Dios. Vinimos por ese gran amor de Dios a este mundo. Y entonces cuando nosotros amamos esa naturaleza que Dios nos da, es porque nosotros entendemos que todo lo que nos rodea en este mundo está al servicio de ¿quién? Al servicio del hombre. ¿Al servicio de quién? Al servicio del hombre, de la persona, de cada uno de nosotros. Upeare ñandeña ñangarecona la ñane naturaleza. A veces la venderoga cuera está en la guiramata, está en la planta, está en la hipona lleva. Y entonces eso quiere decir que uno ama. Y ustedes que tienen a este santo, ¿verdad? Que también es conocido con el amor hacia la naturaleza, el amor hacia los animales, el amor entonces por reconocer en cada aspecto de la creación la presencia de Dios. Entonces este tercer elemento tenemos que fortalecer aquí en nuestra comunidad. Homia coñande ñandera ella moñe peruana, homia coñande oya ñambo ana la mitad cuera. Ñambo aña de me cuera ñambo aña de nieto cuera ñambo ana entero este ave. Porque en la medida en que nosotros amamos la naturaleza, lo que Dios nos ha regalado, también quiere decir que nosotros tenemos un corazón que va a ser capaz de amar al prójimo. Y el que ama al prójimo, el que ama a la naturaleza, podemos decir que es una persona que ama ¿a quién? A Dios. Pero ya lleva, ya pojarebe. Ese es Dios. Quiere decir que Dios, porque tanto amó al mundo y nos ha dado a su Hijo, así también Dios, que tanto nos amó a nosotros, nos dio todo lo que tenemos alrededor nuestro. ¿Pero para qué, queridos hermanos? Para que nosotros podamos realizarnos, para que nosotros podamos sentirnos plenos en nuestro existir. ¿Eso qué quiere decir? Por eso desde ahí hoy esta Eucaristía, ya como un llamado siempre a la conversión, nos llama a 3 cosas, y termino con esto para recordar simplemente. Primero tenemos que ser gente de ¿qué? Dijimos la primera cosa, de oración y contemplación. Porque eso nos va a llevar a una verdadera conversión del corazón. Porque ya guapita, ya calculata, ya mañata, ya echata, lleva peña de yaro, yerueña, de jamba, eisaba, de yaicoana. ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son mis características? Ya que te tengo a Jeguria lleva, a enteroetea, ya yo saluda y migo, yo me presenta, yo esto, yo aquello, cada uno entonces con su historia y cada uno con sus cualidades, ¿entienden?
cada uno con sus cualidades. Ya, por ejemplo, la año de músico, y bueno, esa es la cualidad que Dios les ha dado, de saber la música. Cuando yo llegué ahí, espectacular, banda púbema hoy, ñande recibí, esa es una cualidad maravillosa, ¿se dan cuenta? Cada uno que pone al servicio de los demás. Ustedes saben, queridos hermanos, yo cuando me bajé ahí escuché la banda, entonces, quiere decir que todos venimos con un corazón sincero, con un corazón abierto y con un corazón de mucha alegría, porque peña de Mombaga, lleva años de Mosquenillo, y gusto tajina coja, hay movilizan guajeo, y gusto tajina coja, ayer, bueno, preparar una liturgia, celebrar una liturgia, reunirse verdaderamente para preparar algo lindo. ¿Pero para quién preparamos? Para los demás. Y así, todo lo que nosotros hacemos generalmente, queridos hermanos, es para ofrecer lo mejor de nosotros a los demás. Por eso que hay que sentarse, ya calcular la oración y la contemplación. Incluso, por ejemplo, Maná dejó la peluquería, ve. Maná dejó peluquería, ve. A Maná la peluquería. Antes Maná dejó la peluquería. Antes Maná mañana la espejo, ve. Maná. ¿Y vos para qué? Para verte. Ay, qué linda que soy. Chichichichichi. Eres de bebé, bebé. Maná dejó yo bajé. Maná. Porque en realidad, queridos hermanos, lo que nosotros queremos hacer es presentar lo mejor de nosotros. ¿A quién? A los demás. Se vio por sea eso que era. Yo mira ya hacer la foto. No, padre, se va y etena, nadie preparáis ese. Entonces, ¿y por qué me dice eso? Y porque justamente lo que queremos que es presentar lo mejor de nosotros para los demás. ¿Entienden? Y eso es muy inconsciente. Y me parece que es muy interesante. Porque sepan va a ir. Debió pegar la MS a los otros. No, de MS ve y por una vez y esa es la generosidad de la gracia de Dios. ¿Cuál era lo segundo, queridos hermanos? Luchar contra todo mal. A ver la cureina lleva. Así como San Antonio Abad, luchar contra toda la impureza, luchar contra todo pecado y dejar de lado lo que no nos hace crecer como comunidad y como familia. Y lo tercero y lo último, queridos hermanos, vamos a demostrar nosotros que tenemos esa alma limpia, cándida, que amamos lo que Dios nos regala. ¿A través de qué cosa? A través de la naturaleza. Así es que hoy, al agradecer la santidad de San Antonio Abad, que nos enseña también a nosotros a hacer el mismo camino de santidad, porque el santo es siempre un modelo, es un ejemplo. Si él pudo llegar a la santidad porque se esforzó, porque luchó, porque dio lo mejor de sí mismo para su comunidad, entonces, queridos hermanos, ustedes tenemos que ya mañana, ya es sana, ya es la misma cosa. Acuerdo ya vos agüeya peiponada para su comunidad, ya de upeixa vei, ya pana peipona mía, ya de la pisa cuera penguana. Que así sea. ¡Viva San Antonio Abad! ¡Viva nuestra comunidad! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Muy bien, entonces así con gran alegría vamos a ponernos de pie y vamos a hacer ahora nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro. Pedimos por la Iglesia para que, siguiendo el ejemplo de María y de los santos, sea siempre signo visible de la salvación de Cristo en el mundo. Roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por quienes recibieron del pueblo la responsabilidad de dirigir los destinos del país, para que trabajen con honestidad por el bien común. Roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por los niños y jóvenes de nuestra comunidad, para que, al ejemplo de nuestro santo patrono San Antonio Abad, sean amigos de Jesús,
sigan sus enseñanzas y vivan de acuerdo a las virtudes cristianas, roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por los enfermos, por los abandonados y los que han perdido la esperanza, para que encuentren el consuelo maternal en la Virgen María y seamos para ellos instrumento de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por nuestra comunidad para que la fe y el testimonio de San Antonio Abad nos impulse a crecer en la unidad, la solidaridad y el compromiso por la justicia y el bien común, roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos que nos precedieron en la fe en esta comunidad, para que acogen ya de la felicidad eterna junto a Cristo y María y San Antonio Abad, roguemos al Señor. Padre nuestro, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Por los 38 años de boda, presenta en el altar un matrimonio, el pan y el vino. Compartir la vida es entregarnos y trabajar por el bien común en nuestros ambientes. Ahora, al presentar los dones al altar sagrado de Dios, nuestros corazones abiertos y dispuestos para vivir con misericordia en favor de nuestros hermanos. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños Que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, Que vives, bendito seas por siempre, Señor. la igualdad. Los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, Bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. En el momento
ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en tu altar en la conmemoración del abad San Antonio, y concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. De mano a fe, lo voy viare y covelle bja, e giugnante chiara e giù. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy por nuestra comunidad de San Antonio Abad,
por todos nuestros hermanos enfermos de esta comunidad. Rezamos también por todas nuestras familias de esta comunidad de San Antonio Abad, por todos nuestros jóvenes, por todos nuestros niños, adolescentes. Y también, queridos hermanos, rezamos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, hoy a contemplar la luz de tu rostro en el cielo. Y de cada uno de nosotros que aún estamos vivos, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen del Rosario, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el Pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La entrega de Jesús en la Eucaristía nos mueve para donar nuestras vidas al servicio de los demás. Acerquémonos a recibir este sagrado alimento que se nos da para que tengamos vida en abundancia. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, diga mis años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, tu llamaré a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Y así te iré cantando, por pueblos predicando, tu grandeza, Señor. Tendré mi brazo sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la nación. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten las ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Bueno, vamos a escucharle al coordinador dónde está, a ver que nos dé las indicaciones. Vamos a escuchar un poco. Hermanos, vamos a regalar un fuerte aplauso hoy nuestra presencia ante el Señor, esa gracia tan hermosa y más todavía esta hermosa presencia de nuestro querido Padre Víctor. Cuántas oraciones en él por su pastoral, por su servicio, por su presencia en nuestra querida comunidad de San Antonio, que ya hacía falta que él estuviese aquí para impulsarnos, para motivarnos, y hoy se cumple, mi querido Padre, un Dios se lo pague, y vamos a darle más fuerte el aplauso. Muchas gracias, Padre. Ojalá que no sea la última vez que nuestra comunidad pueda estar
Por eso nuestra comunidad, querido Padre, quiere obsequiarte un pequeño presente para que nos recuerde siempre y así también San Antonio extienda esta gracia. Por eso una familia va a hacer presente este obsequio. Adelante, hermana, por favor, para nuestro querido Padre, para que nos recuerde. Si hay regalo, ayúdeme tanto. Qué lindo. Adelante, Bueno, entonces. muchísimas gracias. A usted, Padre. Bueno, y aquí ya vamos a aprovecharlo porque 37 años y nada de matrimonio. Así mismo. Bueno. Y está, vamos a revisar. Dice que el regalo hay que revisar. Sí. Porque si no, viene donde recibimos a ver, primera cosita. Yo creo que se ayuda que. Ahí están los aplausos. Así que. Si me permití un ratito, Por favor, por favor. vengan aquí, pónganse frente a frente, agárrense de las manos. ¿Cuántos años cumplen? 37 años de matrimonio. Tu nombre es César y Claudia. Entonces vamos a repetir la renovación del matrimonio. Yo, César, te recibo a ti, Claudia, nuevamente como esposa y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Claudia, te recibo a ti, César, nuevamente como esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 37 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora el beso de los 37 años. Bueno, un fuerte aplauso para él. Felicidades, felicidades. Muy bien, señor coordinador, seguimos. Todos estamos, mi querida familia, invitados hoy a nuestro Caruguazú. Ya terminada la misa, todos estamos invitados entonces a compartir esta gracia, y ahí quiero detenerme un rato para agradecerle primeramente a mi equipo pastoral que estuvo acompañando toda esta gestión, todas las invitaciones, todo el trabajo arduo que se han dado, y no solamente los hermanos de la pastoral, los vecinos, los amigos que han hermoseado las calles, la capilla, aquellos que han donado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hermanos de comunidades lejanas que se han venido a traer su ofrenda, en nombre de nuestro Señor San Antonio le damos las muchas gracias, y a seguir por muchos años más juntos. Muchísimas gracias a todos y nos merecemos un aplauso. Muchas gracias. ¡Que viva San Antonio! ¡Viva! ¡Que viva toda la comunidad! ¡Viva! ¡Que viva toda la familia! ¡Viva! Muy bien. Padre, no me quiero olvidar también Sí. acá estos niños y niñas que todos estos tiempos estuvieron acompañando a nuestro monaguillo, nuestro acólito. Gracias, hijo, por venir en nombre de la parroquia, y nuestros pequeños que son también de la comunidad. Muchísimas gracias, y la familia que han acompañado a cada uno de ellos. Un aplauso bien fuerte. Gracias. Bueno, le felicito, y justamente San Antonio Abad es, decíamos, el patrono de la vida religiosa, de la vida monástica, de la vida de oración. Si uno quiere saber si la comunidad ya está madura, es decir, que ha crecido en su compromiso cristiano, ¿saben cuándo uno puede saber? Por los frutos, dice, por los frutos. Entonces, cuando comienza a dar sacerdotes a la iglesia y hermanas religiosas a la iglesia. Vean de ella coña, ve la ñane comunidad, ve quiere decir que la ñane comunidad, oye, bueno, imagina, ya genio imbarete, imagina. Ustedes saben, yo soy de Concepción del Norte, allá de la parroquia María Auxiliadora de Concepción, salesiano. Yo cuando me ordené de país, que ya hace ahora va a ser 32 años, yo era el país, cuando me ordené hace 32 años, el número 45, país número 45 de esa parroquia, imagínense, prácticamente en ese momento, en 90 años, ¿verdad? En 90 años ha dado 45 sacerdotes, y sin contar las monjas, porque la monja está bien de mejor, ¿verdad?
Entonces ahí uno nota y dice, esta parroquia, esta capilla ya es madura. Así que señor coordinador, pero ¿cómo va a ir a la paíten a la monja Coavi? ¿En camino? Pero qué bien, le felicito. Un fuerte aplauso entonces, si ya hay en camino, entonces seminaristas. Y por eso justamente le felicito. Yo también cuando era chico como esto, yo también era monaguillo. Y así comienza la vocación. El deseo de servir a Dios y a los hermanos, pero desde una misión y de un llamado muy especial. Y bueno, antes de hacer la oración a San Antonio Abad, entonces solamente les vuelvo a decir, ¿verdad? Siempre tenemos nuestro canal, además BM, y ande ya le coma ave 3 años y 9 meses. Y siempre, ¿cómo mantenemos este canal? Porque siempre me preguntan, vayan de pagar para ir la televisión a 24 horas, y ande ya arañe, evangelizando. Y yo le digo, pues mí de bolsillo, la pepe y nada hace plata a eso, O sea que cada uno de los cristianos, todos nosotros que colaboramos y ayudamos en la medida de nuestras posibilidades. Así es que también miren por allá atrás, vení un poco ahí, es un pico a temonana, a ver la alcancía ahí. No pensemos ahí, no pensemos se ve cajilleta ahí, vea. Bueno, así es que, queridos hermanos, es muy lindo el evangelizar y en todas partes. Ayer justamente recibí un mensaje de una señora que me decía, para ahí, 24 horas se llama ir la televisión porque sea tu padre ahí me curí, pero con agañe pues no va a porque acueraje con las oraciones que siempre las 24 horas hacía a través de Ñande Yarañe. Ahora hay tereí, ¿verdad? Porque es un lindo testimonio y ejemplo de esa gracia de Dios que se derrama también a través del canal Ñande Yarañe para tantas personas que están enfermas o tantas personas que ahora nos están siguiendo a través de las pantallas de Ñande Yarañe. Así es que muchísimas gracias también su apoyo y su ayuda. Ahora yo les voy a pedir que nos pongamos todos de pie y vamos a hacer esta oración a San Antonio Abad. Vamos a pedirle que nos regale su gracia y sobre todo nos dé aquello que nosotros necesitamos. Vengan aquí todos los niños, aquí conmigo, vengan aquí toditos, los que puedan, vengan aquí. Vamos a mirar un poco ahí a San Antonio, los que puedan arrodillarse se arrodillan y vamos a hacer nuestra oración a nuestro santo protector. Señor celestial, Padre creador de todas las cosas, hoy quiero pedir tu misericordia y compasión para cada uno de nuestros animalitos por la mediación de San Antonio Abad. Así también tu llamado Antón, el gran protector de los animales, que tanto amor tuvo a estas criaturas y a la naturaleza. Te ruego, San Antonio Abad, que no abandones nunca a nuestros animalitos. Concédeles también a ellos la salud, que no sufran ni padezcan, que no estén tristes, ni que les falte fuerzas ni alimentos, que no sientan dolor ni angustia. Por tu gran poder, Señor, permite que cada uno de ellos sean protegidos con tu amor y con tu fuerza. Y también, Señor, te pedimos por intercesión de San Antonio Abad, tenga piedad de cada uno de nosotros, de nuestras familias, que por ignorancia muchas veces no hacemos nuestra catequesis, muchas veces no tenemos nuestro tiempo de oración y contemplación. Ayúdanos, oh San Antonio Abad, que nosotros podamos seguir en el camino de Dios, que podamos siempre nosotros seguir tu ejemplo, entregados en tu seguimiento. Tú, oh San Antonio Abad, que infundiste ese gran amor a los pobres y el gran respeto a los animales, ten piedad de cada uno de nosotros, ten piedad de todos nuestros hijos, ten piedad de todos nuestros nietos, y que entre nosotros también puedan surgir personas que recen y que contemplen el rostro de Dios que se manifiesta en los hermanos. Todo esto te lo pedimos por intercesión de San Antonio Abad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Antonio Abad, ruega por San nosotros. Antonio Abad, Ruega por nosotros. San Antonio Abad. Ruega por... ¡Viva San Antonio Abad! ¡Viva! Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Oración final. Alimentados con el sacramento de la salvación, concédenos, Dios nuestro, superar las insidias del enemigo, como le otorgaste al abad San Antonio la gloriosa victoria sobre el poder de las tinieblas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y viva San Antonio Abad. ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. ¡Viva! Un fuerte aplauso para el Señor. Bueno, al final de todo lo que quieran recibir el aceite santo por intercesión de San Antonio Abad, yo me voy a poner aquí adelante y pueden formar fila de uno. Vamos rezando y vamos cantando con nuestro hermoso coro. Un fuerte aplauso también para nuestro coro, demasiado lindo. Les felicito. Felices y reconfortados por este tiempo de gracia que Dios nos regaló a lo largo de este novenario, y con la protección y guía de San Antonio Abad, regresemos a nuestros hogares siguiendo su ejemplo de santidad y entrega en favor de los demás. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Ausentes en